a organizar un poco esto. Es bueno que lo hagamos porque cuando tengamos mucho código, esto va a facilitar enormemente. Entonces, una que se llame component, la otra que se llame pipes, que es lo que vamos a ver hoy. Y aquí, por supuesto, como ahora los componentes están definidos en otra carpeta, habría que buscar aquí, ¿no? Pero bueno, ya el IDE me lo garantiza, que la definición de ellos, al hacer el import, se indique correctamente la URL en la que estamos, ¿no? Siempre verifico, vean, si aquí falla o no falla. Y si falla, bueno, corregirlo de alguna manera. Eso, perdona, ¿eso qué es? ¿Esa consola qué es? Sí, la consola del proyecto, Ah, pero vale. como ya la tenía corriendo, parece que en lo que hice los reajustes y moví del lugar, él, Va. él por supuesto da algunos errores en el transcurso de que ahora no encuentra las cosas en un lugar y entonces tenemos que garantizar que, bueno, compiló bien, quiere decir que todo está bien. Va. Vean en el caso de Windows que si por ejemplo esto significa que está en esa dirección, ¿no? Es decir, el nombre de la carpeta hasta llegar al fichero. Vean que en el caso de Windows normalmente no hace diferenciación, ¿ven? Aparentemente todo compila bien, aunque indica aquí que un warning, algo quizás tenga que ver con eso, pero bueno, en principio Perdona. él va a funcionar. Vean, ¿ves? ¿Por qué? Porque el Windows no hace diferenciación de mayúsculas y minúsculas a la hora de buscar algo. Él dice, es decir, que para Windows esto es lo mismo que lo anterior, pero cuando lleven eso a Linux, no. Entonces, que nada, tengan también cuidado con ese tipo de cosas. Porque bueno, si se acostumbran, es decir, si no están acostumbrados a hacerlo de una manera o de otra, es decir, siempre en minúscula todo o siempre en mayúscula todo o de alguna manera tener un patrón muy estándar para no caer en esto, ¿no? Porque el problema es que localmente no funciona, pero cuando lo despliegan en servidores que suelen estar en Linux, todo falla. Y uno dice, bueno, pero si a mí me funciona bien, claro, te funciona bien porque estás en Windows, pero no funciona bien en Linux. Entonces, como no nos vamos a instalar Linux para probar, entonces hay que garantizar que eso funcione antes de subirlo. Entonces, vamos a ver, para lo que tenía pensado, vamos a agregar un pequeño cambio aquí. Vamos a añadirle al formulario. Hicieron lo de agregarle otros campos y demás. Sí, ya está, Rayo. Les dio algún problema a la hora de, por ejemplo, utilizar checkboard, radio button. Si no me han preguntado al respecto, o porque le funcionó todo, o porque no lo hicieron, porque sé que tenía sus complicaciones, aunque parezcan similares. Por ejemplo, en el caso de los tipos checkboard, radio, los select, es decir, funcionan un poquito diferente a un campo normal de tipo texto, entonces hay que hacerle unos truquillos ahí para que funcionen como deben. Entonces, bueno, quizás si no da tiempo vemos algo al final o si no. Entonces, vamos a suponer, no sé, vamos a ponerle aquí salario, no sé, por decir algo. Vamos a suponer que aquí tenemos el salario, entonces vamos a agregar un campo que sea para mostrar el salario. Vamos a poner más pequeño esto. Y agregamos un campo que sea el salario. Alternativamente, podemos indicarle aquí
Cuando no lo especificamos, por defecto toma valor text, ¿no? Pero podemos especificarle otros. Por ejemplo, vamos a agregar otro que sea, no sé, uno que sea, no sé, por ejemplo, fecha de algo, de lo que sea, algo que sea la fecha. De tipo date, y aquí le ponemos fecha. Okay. A ver si todo corre bien. Ok. Vean que en el caso de tipo number, el mismo navegador nos permite, por ejemplo, si agregamos un 34 y le empezamos a dar clic en la arriba, puede ir subiendo y bajando. Si le ponemos incluso una coma, es decir, un punto. Esto aquí para que se le pueda poner un step en el step y le podemos poner 0.1. Ven, ahora sí. ¿Ven? Es decir, va de 0,1 en 0,1. Entonces, le podemos poner un step de 0,5 y entonces, por ejemplo, va de 0,5 en 0,5. Vale, eso es propio, no es propio de Angular, eso es propio del HTML5 que ya permite hacer todas esas cosas. Y en el caso de, bueno, del tipo date, nos permite tener algo de tipo fecha. Y ahí entiendo que le puedes personalizar tú el formato como quieras, ¿no? Que si quieres que sea un punto, una coma o el formato de la fecha. Bueno, es que para el caso del date es muy básico el date pero se pueden hacer pocas cosas. Habría que buscar en las definiciones, en los estándares de HTML5, pero se pueden hacer muy pocas cosas. Vale, bueno, es el ejemplo ya trasteo ya. Mira. Sí. Entonces, ya tenemos dos campos, salario y esto. Entonces, en el add vamos a adicionar aquí el salario. ¿Ya? Salario y la fecha. Entonces, vamos a salario y fecha. Pero, por ejemplo, ven, ¿qué es lo que le decía? El problema es que cuando tenemos demasiados campos, estar haciendo esto, si tenemos 50 campos, imagínense que se nos olvida hacer esto, entonces ya ahí vamos teniendo complicaciones. Una manera más fácil es haber dicho lo siguiente. Ok, perfecto, ya. Reset todo y como nuevo. Entonces, en el listado vamos a mostrar, además del nombre y el tipo, vamos a mostrar el salario y la fecha. Vamos a ver qué sucede. Vamos a agregar algo, a ver qué tal. Bueno, salario, vamos a ver qué sucede. Sí, creo que es, vamos a ver por acá el componente. Sí, que nada más que adicionó el
esto, ¿no? Entonces, ya aquí vamos viendo un problema, ¿no? Que se dan cuenta que son muchos lugares donde tenemos que manejar los mismos los mismos datos. Entonces, ya se nos olvidó aquí agregar. ¿Recuerdan esta parte, no? Que esta parte es donde se dice que de lo que viene tome el nombre y el tipo. Pero se nos olvidó agregar los otros valores, ¿no? Entonces, bueno, algo que podíamos haber hecho para que no se nos olvide nada, haber agregado evento. Y ahí lo estamos agregando todo. Vamos a ver, es decir, haber agregado el objeto con todos los datos completos y no haber agregado solamente datos en específico. Perfecto, ahora lo tenemos todo agregado. No sé si hubo algo ahí raro o lo vieron sencillo. Es decir, vamos a echarlo para atrás. Es decir, aquí que es lo que yo decía, bueno, mira, vamos a volver al ejemplo para recordar lo que hace esto. El formulario, cuando doy clic, ¿qué hace? Ejecuta un evento que dice, bueno, mira, yo quiero enviar toda esta información, el nombre, el tipo, el salario y la fecha. ¿De dónde lo voy a tomar? Del nombre del formulario, del tipo del formulario, del salario del formulario y de la fecha del formulario. Ok, esto significa que estoy creando algo, un objeto, que va a tener esta estructura. Perfecto. Entonces, la lista, aquí el componente, dice, bueno, cuando alguien haga algo, ya yo sé que aquí viene la información que yo necesito. Ok, ¿y qué voy a hacer con esa información? Bueno, pedir el nombre y pedir el tipo. Pero además de esa información hay otras cosas. Entonces, que para no estar haciendo continuamente cambios, porque ahora tenemos que agregar y decir, bueno, mira, también hay algo que se llama salario. Aquí hay algo ahora que se llama fecha. Y todo funciona bien, pero ¿qué sucede? Si el día de mañana digo, bueno, mira, ya esto no se llama salario, ahora se llama salario único. Y aquí se llama salario único. Entonces tengo que venir aquí y saber que tengo que cambiar y decir, bueno, esa información ahora viene en una variable que se llama salario único. Entonces, se vuelve un bien engorroso tener que estar cambiando una cosa en todos los lugares donde aparezca o se dependa de esa información. Bueno, al final esto no es un objeto donde viene toda esa información. Bueno, con haber hecho esto, estamos haciendo lo mismo. Es decir, estamos diciendo en el arreglo de developers, recuerden que developer es un arreglo, vamos a insertar el objeto completo con todo lo que viene, sea lo que sea. Entonces ya ahí voy a guardar todo y lo voy a poder utilizar todo. ¿Okay? Entonces, aquí en esto, yo puedo modificar aquí y el otro componente no depende de la estructura que yo modifique aquí. Ya va a estar incluido el paquete completo de todos los atributos que necesite. ¿Okay? Entonces, pues nada, aquí lo podremos utilizar según deseemos. Ahora aquí. Okay. Ahora, vamos a ver cómo podemos ir mejorando esto que se está mostrando, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, el 23 es un número, pero que para mí significa un salario y yo quiero que ese número tenga dos cifras decimales. Es decir, que vengamos aquí, donde se muestra el salario, y suceda esto. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Ya se muestra con
con 2 ceros decimales. Es decir, eso es una función que para un número float, que para un valor float, me permite ponerle tantos dígitos decimales como yo entienda. Ahora, imagínense que en todos los lugares del sistema donde yo quiera que eso suceda, lo tenga que hacer así, ¿no? Es decir, y el día de mañana dije, mira, donde quiera que sea así, ahora quiero que se haga de otra manera. ¿Qué significa eso? Que hay que cambiarlo en todos los lugares donde se hacía de esa manera. Ahora, una manera más fácil es que yo diga, bueno, pues si yo hago una función y utilizo esa función, es mejor porque utilizo esa función en todos lados y el día de mañana, si necesito cambiar esa forma de mostrar la información, lo puedo hacer en todos los lugares modificándolo en la función y ya todo el mundo va a obtener la misma el mismo resultado. Entonces, para eso existe una cosa que se llaman los pipes, que nos permiten crear bloques de acciones que se pueden aplicar a datos o a cosas y se pueden utilizar en todos los lugares del sistema y se puede aprovechar de igual manera. El día que cambie se modifica en un solo lugar y se aprovecha. Vamos a ver cómo es eso y entonces viendo su uso identificaremos entonces cómo hacer esto. Vamos a llamarle amount. Vamos a con una sola M, ¿no? Ok. Sí, es con una M. Ok, vamos a ver. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, se creó estos ficheritos. Vamos a cerrarlo todo para concentrarnos en ello. Y vamos a hacer una carpetita aquí para organizarlo. Amount. Vamos a incluirlo aquí. Ok. Y vamos a ver su contenido. Muy sencillo. Es lo que dice, bueno, mira, tú vas a llamar un método que se llama transformar, me pasas un valor y me dices qué es lo que tengo que hacer. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí puedo decir, bueno, mira, yo quiero ese valor to fix 2. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hacer así para que lo reconozca, parse float. Vamos a ponerle aquí de tipo any para que no nos dé error. Y ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, primero veamos si rompimos algo. Todo funciona bien. En teoría no hay ningún cambio. Siempre que hacemos algo tengamos esta precaución de ir poquito a poquito, probar que todo funciona bien. Ok. Entonces, ahora yo quiero que en la lista donde se muestra el salario, en vez de mostrar el salario, yo quiero que se aplique esta transformación. Vamos a ver qué sucede. Escribo algo y por alguna cosa dio error. Vamos a ver qué fue lo que pasó, porque dio error. Vamos a intentar de nuevo algo. Metido texto. ¿Metí un texto? Sí, me has metido texto. Sí, fue eso. Bueno, entonces, pues nada. Eso, de hecho, eso ayudó porque ya ibas a hacer, es decir, me adelanté a lo próximo que iba a hacer. Accidentalmente me dio y aquí, lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Como vieron, pasó algo aquí, ¿no? Que cuando no indico un valor correcto, pasa esto, que se ve feo, ¿no? Es decir, decimos, bueno, si él no escribe nada, yo voy a asumir que es un 0. Vamos a hacerlo un poquito más. Entonces, bueno, aquí podemos decir, bueno, mira, si el value
es null. O, por ejemplo, el value es un define. O el value es vacío. Voy a retornar 0, 0, 0, por ejemplo. Vamos a ver si eso nos ayuda. Vamos a ver. No voy a escribir nada. Y se puso el 0, 0. Ahora vamos incluso a escribir letras. Y vamos a darle a aceptar. Se escribió 0, 0. Perfecto. Ahora imagínense que tengo en muchos lugares. Esto, ¿no? Es decir, este comportamiento. Y ahora yo digo, sí, pero mira, todos los que tengan eso, yo quiero que al final aparezca el símbolo del euro. Y imagínense que eso está aproximadamente en 70, 80, 200 lugares del sistema. Dice, bueno, perfecto. Vamos a agregarle aquí, al final, el símbolo del euro. Y ya está. Y en este caso también, en el caso básico, perfecto, ya todo el mundo tiene el símbolo del euro. ¿Okay? Ahora, estos valores no se aplican solamente, es decir, estas transformaciones no se aplican solamente a números, se puede aplicar a lo que ustedes quieran. Es decir, ustedes identifican que a nivel de visualización quieren ejecutar una acción en muchos lugares igual, entonces se puede hacer un pipe. Por ejemplo, yo quisiera, otra cosa que quisiera es que ahora aquí al final abajo de la lista me aparezca el promedio de todos los salarios. Por ejemplo, me apareciera el promedio de todos los salarios. Entonces, bueno, vamos a hacer otro pipe que haga eso. Vamos a llamarle al pipe que vamos a hacer. ¿Cómo se dice promedio en inglés? Average. Average salary. Ok, vamos a ver qué se hizo. Bueno, se creó también otro pipe que se llama average. Lo ponemos ahí. Y entonces en la lista, yo quiero que al final, es decir, promedio salarial, dos puntos, y digo, bueno, yo aquí quiero que se imprima el promedio salarial de todos los usuarios. Y entonces le digo aquí, el promedio salarial de todos los usuarios. Entonces, vamos a ver cómo se llama el pipe, average salary. Venimos y le decimos, aplica el average del salario. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a ponerlo en un div abajo para que aparezca aquí. Y voy a un P. Un poquito bonito. Bueno, lo puso por acá. Vamos a ponerlo que este tiene class show. Vamos a ponerle estilo. Que
Vamos a hacerlo con div para que se ponga a la... Porque estará a la... A ver, porque está a la... Si le aplicamos aquí un flow a left, ¿no? Text align left. No. Text align left. ¿Por qué te se queda ahí? A veces hay que hacerlo. Tú no sabes que va a funcionar. Es que el logo lo está, esto aquí lo está, vamos a meter esto, ok, ahora yo creo que debe funcionar. Este es el problema de maquetación, ok, ya lo tenemos aquí abajo. Entonces, vamos a ver, decimos, tenemos este aquí, se puso abajo, a ver por qué este está ahí abajo. Vamos a quitarlo del todo, le está molestando demasiado. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Es decir, el problema es que, ¿qué sucede? Que no está pasando nada, ¿no? Es decir, simplemente no está pasando nada porque no le he programado ninguna acción. Es decir, yo simplemente dije, mira, yo quiero que se haga una transformación. ¿Cuál? Que para la lista se muestre algo. Vamos al código de ese algo y aquí ¿qué dice? Nada, return null. Es decir, no estamos diciendo nada. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que darle un sentido a esto. Entonces, aquí vamos a utilizar el primer ejercicio for each. Es decir, podemos hacer un for. Bueno, normalmente lo clásico, el for clásico que conoce, y igual 0 y menor que el valor punto longitud y más. Es decir, value en la posición i, s más igual value. Y al final, ¿qué hago? Return s. ¿Ya? Hasta ahí tenemos el resultado que queremos. Es decir, es lo clásico de un for. Ahora veamos que seguimos con otros problemas. Y es que la suma está en 0. ¿Por qué? Porque lo que estamos sumando son objetos. Es decir, acuérdense que esto es un arreglo y ese arreglo tiene objetos, ¿no? Entonces tenemos que decir, bueno, de ese objeto yo no quiero el objeto, yo lo que quiero es el salario. Pero a futuro imagínense que no sabemos sobre qué campo queremos aplicar el promedio, porque a lo mejor hoy es el salario, pero en otro lugar no es el salario, es otro campo. Entonces, ¿qué podríamos haber dicho? Bueno, mira, además del value que debe ser un arreglo, yo quisiera que el segundo parámetro fuera un property name, por ejemplo. Entonces, aquí hubiese dicho, bueno, mira, del objeto en la posición i, yo quiero que tú me des esa propiedad. Entonces, los objetos se pueden trabajar como si fuesen
su propiedad es arreglo. Entonces, esto es decir, es lo mismo que yo hubiese dicho, por ejemplo, es lo mismo que yo hubiese dicho salario, a que yo hubiese dicho el arreglo en la posición salario. Es lo mismo. Entonces, sabiendo que eso es lo mismo, yo podía haber indicado la propiedad en forma de un parámetro. ¿Cómo se utilizaría? Bueno, aquí se hubiese dicho salary, dos puntos, ¿qué significa lo que acabo de hacer? Bueno, que mira, de eso que tú me vas a hacer, de la operación que tú vayas a hacer, además de este valor, yo quiero que tú utilices esta información. Bueno, vamos a ver qué está programado. Bueno, es lo que dice, bueno, el primer valor es un arreglo, el segundo valor es un nombre y a partir de ahí utilizo el nombre de esa variable. No sé, es decir, vamos a tratar, yo trataré de insistir en dejarlo así, porque quisiera que funcionara así. Y entonces ya están viendo que un pipe va a aplicar una transformación sobre una variable, pero aparte de eso le podemos indicar más parámetros para que él haga esa transformación. Y posteriormente a ese resultado le podemos aplicar, es decir, podemos hacer esto incluso si queremos sentirnos más seguros y decir, bueno, mira, primero garantízame esto y después a ese resultado aplícale esta transformación, este pipe. ¿Ya? Y bueno, en teoría debería funcionar. Ahora, si no queremos hacer este for clásico, lo podemos hacer de otra manera. Podemos decir aquí, como sabemos que value es un arreglo, le decimos, mira, para cada elemento lo vamos a identificar con una variable, por ejemplo, ítem, en la posición i, ¿ya? Yo quiero que tú ejecutes esta acción. ¿Esta acción? Bueno, esta que está acá. Yo creo que me voy a quedar con el clásico, ¿eh? Entonces, ya sabemos que value en la posición i es lo mismo que ítem. Y eso en teoría debería funcionar. Vamos a quitar entonces vamos a comentarlo para dejarlo ahí. Realmente sería ese entre, porque es el promedio, ¿no? Entre value.len. Entonces, por supuesto, siempre que hagamos una división, tener en cuenta que si la división es igual, es 0, retorno 0, 0. Y si no, retorno la división, porque si no nos va a dar un problema de división por 0. Y adicionamos aquí lo que leí una vez. Bueno, primero voy a intentar hacer un invento que no es lo ideal, pero cons a ver si esto es decir, ya lo está haciendo. El pipe que había hecho funciona, el problema es algo con el arreglo. Y ahora le voy a explicar, bueno, de hecho ya está imprimiendo los tres, ¿ves? Entonces ahora le voy a explicar el motivo. Ahora, la variable, cuando se inicializa, ya, toma un valor de referencia, ¿no? No sé si saben lo que es un valor de referencia. Es decir, una variable tiene una zona de memoria y a partir de ahí lo que cambia es el valor, pero no la zona de memoria. Es decir, esa variable está en un lugar almacenado y ahí se va modificando el valor. En este caso, los arreglos mantienen
mantienen la misma referencia, es decir, están ubicados en la misma zona de memoria, y lo que haces es adicionar elementos al final de, de su lugar donde está almacenado, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los pipes? Los pipes dicen, bueno, yo voy a actuar una sola vez cuando esa variable cambie de valor, pero los arreglos no cambian de valor, lo que cambia es el contenido que tienen dentro. Entonces, esta función solamente se aplica una sola vez y no se aplica más nunca, porque él entiende de que si no ha cambiado de valor, no tengo por qué estar aplicando constantemente un chequeo de esa variable para después calcular el promedio. Entonces, lo que hice, es decir, si no les queda muy claro lo que les acabo de explicar, en algún momento se lo explicaré con más calma, pero la idea es que aquí lo que hice fue cambiar la variable. Decir, bueno, hago lo que hacía antes, pero lo que voy a hacer ahora es copiar el contenido de esa variable en un arreglo. Evidentemente esta es una variable diferente a esta, y digo, bueno, ahora yo voy a tomar el valor de este arreglo. Vamos, que la sobrescribes. Que la sobrescribo. Vale. Y entonces se hace lo que queríamos que se hiciera, es decir, que el pipe entienda de que esa variable ha sido modificada y por tanto aplique la transformación que tiene que aplicar. ¿Cómo lograrlo de otra manera? Bueno, tendríamos que ver cómo lograrlo de otra manera, porque en el caso de los arreglos, los objetos, ese es el problema de los arreglos y los objetos, que cuando pasan de un lugar a otro pasan como referencia. Entonces, que si tú no modificas las referencias, este tipo de cosas, de pipes y de transformadores y eso, no se enteran de que la variable, aunque para ti sí lo han hecho, pero realmente la variable no ha cambiado de referencia, no ha cambiado de valor. Lo que ha cambiado es el contenido del arreglo. Y entonces no se transformaba. Pero bueno, al final lo que quería enseñarle era eso. Era que vieran que se pueden usar más de un pipe. Y bueno, probando y probando lo logramos. Entonces, también en parte lo que queríamos era ver un poco esto del trabajo con los arreglos, ¿no? De ver que existen cosas para trabajar con los arreglos. Vamos a hacer, por ejemplo, un pipe ahora que me diga si en el arreglo hay números pares. Vamos a pasarla también para acá, como las demás. Vamos a hacer vamos a usarlo aquí mismo. Ejemplo. Por ahora no hace nada, porque bueno, no le tenemos definido nada. Y ahora vamos precisamente a programarle esto, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo mismo que en la otra, un for each. Y voy a hacer varias cosas para que entiendan un poco cómo funciona esto. Entonces, ya yo sé que value es un arreglo, le pongo aquí para que me dé autocompletamiento más fácil. Y digo, por ejemplo, if ítem dividido por 2 deja resto 1, return true. De aquí
Supuestamente, ¿qué debe hacer esto que estoy seguro que no va a hacer? Vamos a hacerle un parse esto entero para que me lo dé en valor entero. En el sistema decimal. A ver, ¿qué supuestamente yo quiero hacer aquí que no lo estoy haciendo? Estoy diciendo, bueno, ya yo sé que value, incluso le podemos cambiar el nombre y ponerle ítems, es decir, no hay problema con eso. Ya yo sé que esto es un arreglo. Bueno, voy a hacer una iteración sobre el arreglo y decir, bueno, mira, parsea cada uno de los elementos del arreglo y si encuentras un número que sea divisible por 2, retorna true. Si no, retorna falso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si esto funciona. Bueno, estoy imprimiendo un false. Vamos a agregar un número par. Sigue siendo falso porque no es... bueno, vamos a agregar ahora un número impar. Y sigue retornando falso. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque yo estoy retornando true solamente dentro de este contexto. Porque esto que está aquí así Está retornando falso. se queda dentro de esto, del for each, no sale. Es decir, no hay manera de que esto salga hacia el exterior, se queda aquí adentro. Yo estoy retornando true para esto que está aquí. Eso que ustedes ven ahí es una función. Entonces, esto es una función que está llamando a esta función. Por tanto, estoy retornando true y esta dice, ok, true, pero voy a continuar haciendo lo que me mandaron a hacer, que es seguirte preguntando. Entonces, ¿cómo yo pudiera resolver eso? Es decir, haciendo una variable, por ejemplo, ¿existe algo falso? Entonces, aquí puedo decir exist igual true. Y aquí digo exist. Que a ítem tenemos que decirle, ¿qué cosa? El salario. Porque él no es adivino, él dice, bueno, del arreglo, ¿cuál propiedad es la que tiene que ser? ¿Ven? Ahí es donde está el problema. ¿Y arriba no tendrías que decirle también el salario para que no comprobara cualquiera que no fuera...? Bueno, podemos hacerlo ya de manera genérica para... El for each directamente, ¿no? De la propiedad, ¿no? Es decir, lo mismo que hicimos aquí, ¿no? De ponerle el property y aquí le pondríamos el property. Y si no me dice ninguna, por defecto, el salario. Vamos a ver. Ven todos los detalles que a veces le da uno, que después uno se vuelve loco y dice, ¿por qué no sale si esto mejor no puede haber quedado? Bueno, pues siempre hay sus errores. Ahora sí. ¿Ya? Es decir, el problema es esto, que uno cuando trabaja con objetos y eso, tiene que tener mucho cuidado con las propiedades y eso. Ahora, a esto le podemos aplicar una transformación extra y hacer algo que sea yes or no. De true a yes or no. Es decir, hago otro pipe que si es true, me devuelva yes. Y si es falso, que me devuelva no. ¿No? Podemos hacer rapidito. Otro pipe que sea boolean to sí, no. ¿Ya? ¿Dónde lo dejé? Vamos a ponerle... Entonces, ¿qué haría este? Este es lo que dice, bueno, si el value es true, devuelvo sí. Y si no, devuelvo no.
Entonces, aquí digo, bueno, si es impar, aplica esto. ¿Tiene? No. Ok, vamos a agregar otro. Sí, perfecto. Bueno, ya vamos viendo que va siendo más fácil cada vez a medida que lo van usando. Y en teoría se ve más bonito el de eso. Digo, bueno, yo quiero que este arreglo me verifique si hay un impar y en dependencia del resultado me lo conviertas a un sí o un no. Y así se puede estandarizar. Ah, que en muchos lugares se usa esto y ya no lo quiero sí o no, lo quiero en inglés. Bueno, y eso no. Y seguimos trabajando igual y es transparente para todo el mundo la manera en que se va a hacer, ¿eh? Y esa es la idea.